Buenas tardes, nuevamente aquí en Gestionando Empresas. Debido a la entrevista que habíamos tenido anteriormente del INIA, hemos recibido numerosas inquietudes para saber cómo son los biohuertos, qué se pueden hacer con ellos. Son micro y pequeños agricultores, para lo cual hemos invitado a la ingeniera Adelaida Cruzado, quien nos va a tratar del tema. Ella trabaja casualmente en el INIA y está especialista en todos los sistemas orgánicos. Buenas tardes, ingeniera. Para empezar, ¿qué son los biohuertos y de qué tamaño podrían ser? Buenas tardes, colega. Los biohuertos son pequeñas áreas de terreno que tienen el club de madres, los colegios, los huertos comunales, cocinas familiares, inclusive en las zonas urbanas también tienen pequeñas áreas de 50 metros, de 10 metros, inclusive se pueden hacer sus biohuertos en macetas, utilizando cualquier material que ya no se utiliza, por decir un balde, tazones, fuentes. O sea, como las hortalizas tienen una raíz casi superficial, en ese tipo de utensilios que prácticamente, como yo practico la agricultura orgánica, se reciclan esos materiales y se pueden utilizar para la siembra de sus hortalizas para su consumo. Muy bien, usted acaba de mencionar a las hortalizas como un elemento que se utiliza en los biohuertos. ¿Y cómo se clasifican las hortalizas? La clasificación de las hortalizas se clasifican de acuerdo a sus características comestibles, según sus características botánicas y según sus características fisiológicas. Botánicas tenemos, por decir familias, ¿no? Porque las hortalizas, las quenopodiáceas, por decir, las cucurbitáceas, que son familias, que es el zapallo, el pepino, la solanácea, el tomate, ese según la clasificación botánica. Y según su clasificación fisiológica es el clima y el suelo, y según sus características comestibles también se clasifican las hortalizas de acuerdo a las partes comestibles, que son semilla, frutos, flores, tallos, y también dentro de las hortalizas están la olericultura, que son las hierbas medicinales, que es el orégano, el ajenjo, la menta, el hinojo. Eso es bien amplio el campo de la horticultura. ¿Y las hortalizas qué tipo de clima y suelo requieren? Las hortalizas requieren un clima frío, templado y cálido. Por decir, en esta época de verano es muy propicio sembrar, por decir, los pimientos, los tomates, el melón. En clima templado, por decir, todo lo que es el zapallo, la lechuga, la espinaca, la selga. De clima frío tenemos los ajos, la cebolla, el culantro, el rabanito. O sea, el rabanito, como es un cultivo de corto periodo vegetativo que a los 30 días se cosecha, casi generalmente se siembra hasta el mes de octubre o noviembre. Bien, por ejemplo, cuando una persona desea tener un biohuerto, ¿cómo debe de preparar el terreno o el suelo? Mire, si tienen un terreno abandonado, si por decir 1000 metros, 500 metros, o si tienen en las casas, por decir, como les decía, que pueden utilizar los baldes, que pueden ser las fuentes, no hay necesidad de ahí de eliminar restos vegetales, piedras, clavos, nada. Pero si tienen un terrenito más o menos de 100 metros o 50 metros, que está prácticamente abandonada, hay que sacar todas las piedras grandes, sacar las botellas de plástico, los vidrios, los clavos y todo eso. Y luego después roturarlo con la ayuda de una lámpara
y pico, roturarlo a una profundidad más o menos de 20 a 30 centímetros y luego después aplicarle su abono orgánico que es hecho de los restos vegetales. ¿Quién no cría allí en cualquier familia, por decir en las zonas de San Juan de Miraflores, de Villa Salvador, cuyes, conejos? Entonces ese estiércol se puede utilizar con los restos vegetales y transformarlo en un abono orgánico, y eso nos sirve para sembrar las hortalizas y también elaborar nuestros bioles, los tés de estiércoles que se aplican para la parte aérea, o sea, como un abono foliar, y también se utilizan los extractos botánicos, o sea, para controlar algunas plagas y enfermedades, que son preventivas esas aplicaciones, no son curativas, por si acaso. Bien. ¿Cuáles son los tipos de siembra que se pueden realizar? Se utiliza, hay diferentes tipos de siembra, generalmente los agricultores, las pequeñas amas de casa que no tienen la asistencia técnica, a veces lo utilizan, siembran al voleo, se siembra a chorro continuo o se siembra por distanciamientos, pero lo más necesario, el INIA ahí entra para darles la capacitación técnica y la asistencia a las personas. Tienen que preparar el terreno bien mullido, porque si lo siembran al voleo también les dificulta hacer las labores culturales, el deshiervo, todo. Entonces, si se prepara el terreno, entonces en pequeños surcos se siembran las hortalizas de acuerdo, respetando el distanciamiento, que se llama la densidad de siembra, entre planta y entre surco. Por decir, si quieres sembrar rabanito, cada 10 centímetros entre planta y entre surco 20 centímetros. Si quieres sembrar una lechuga, entre planta 40 centímetros y entre surco 50. Y así sucesivamente. Es muy laborioso y tenemos que aprender bastante los distanciamientos para evitar que la semilla o el producto nos salga demasiado pequeño o muy que no es comercial, ¿no? Entonces tiene que respetar los distanciamientos, la época de siembra, los suelos que tienen que tener bastante materia orgánica. ¿Cuál es la materia orgánica? El compost, el humus de lombriz, biofertilizantes, qué sé yo, ¿no? En los biohuertos, ¿cómo se maneja el cultivo? Se maneja de una forma sencilla. A las personas que nos solicitan la asistencia técnica, el asesoramiento, tenemos que decirle si tienen en primer lugar su terreno disponible. Si no tienen su terreno, ya hay macetas. Y el agua, de preferencia es el agua, porque las hortalizas requieren de mucha cantidad de agua. Hay algunas hortalizas que necesitan riegos ligeros, por decir, si el suelo arenoso, y riegos espaciados se utiliza generalmente cuando es en invierno, ¿no? Si es en un recipiente, se utiliza la tierra, se utiliza el humus y se utiliza la arena también y todo eso se mezcla y luego se siembra ahí, de acuerdo, si el recipiente tiene una circunferencia más o menos de 30 centímetros, entonces ahí se trata de sembrar sus rabanitos o su culantro o su orégano, ¿no? Bien, entonces se aprovecha a lo máximo, o en cajones también. A veces hay algunos cajones esos de fruta, por decir, del mango, de la palta. Entonces tienen las aberturas, pero no se coloca ahí el plástico, porque si no, ¿cómo va a correr? Se cubre con papel periódico, se pone más o menos un espesor de 5 centímetros y luego ahí se echa la tierra o sustrato que nosotros le llamamos y luego ahí sembramos. Entonces eso le permite, cuando se riega, va cayendo el agua hacia abajo, y también el papel, eso es celulosa y es materia orgánica, porque casi en la producción orgánica es lo menos posible de utilizar el plástico. O sea, tenemos que utilizar productos biodegradables. Bien, bastante interesante. ¿Y cómo podríamos realizarnos los pequeños agricultores el control fitosanitario orgánico? Mire, como estábamos comentando, el control fitosanitario, dentro de ahí las hortalizas también le atacan los hongos, las bacterias y los virus.
También las plagas que se llaman plagas y enfermedades, ¿no? Si a un cultivo lo riegan demasiado, por en invierno y riegan demasiado, le dan enfermedades fungosas producidas por los hongos, por las bacterias. Entonces, para prevenir eso, cuando nosotros sembramos las hortalizas, cualquier tipo de hortalizas, nosotros tenemos que estar ya preparando nuestros extractos botánicos orgánicos. ¿En qué consiste? Hay esos extractos botánicos en un recipiente más o menos, depende de la cantidad del terreno, más o menos de 20 litros, si es amplio, 50 litros, si es bastante el área, entonces ahí le incorporamos agua, le incorporamos estiércol, de cuyo, de conejo, restos vegetales. Y los extractos botánicos, ¿cuáles son? A veces la quinoa, que se la lava y tiene la saponina, ese producto que amarga, nosotros lo incorporamos a eso. También el mole, también los ajos, también la manzanilla, o sea, todo eso se descompone más o menos en verano en 30 días, 35 días, y en invierno demora más o menos 60 días. Siempre en un ambiente donde haya aire o sea, y estar moviendo siempre para que no se pudra, sino se descomponga. Y cuando ya se descompone, en una mochila de 15 o 20 litros se pone una solución de ese compuesto, de ese extracto botánico, 2 litros en 18 litros de agua. Y luego se aplica. Se aplica, ojo, no aplicar cuando llueve, se aplica generalmente en las mañanas o en las tardes, cuando no haya viento también, y aparte de eso se tiene que tener presente que estos extractos botánicos son preventivos, no curativos. O sea, cuando sembramos, inmediatamente nosotros tenemos que, ya le vamos a aplicar su biol y también su extracto. Entonces ya estamos previniendo. Aparte de eso, hay trampas adhesivas. ¿Qué son las trampas adhesivas? Son unas trampas de color blanco, de color amarillo, de celeste, es plástico. Entonces, en esas pequeñas áreas de plástico, por decir amarillo, le ponemos en una maderita y dentro del cultivo lo embadurnamos ese plástico amarillo con aceite y utilizamos ese aceite, por decir, en las amas de casa que se fríe el pescado. Entonces nosotros no lo desechamos, se utiliza eso y con una brocha se pone ese plástico amarillo y se coloca dentro de los cultivos y eso atrae a los insectos, se pegan y luego después cada 8 días se saca ese plástico y se lava. Así hacemos la misma operación, por decir, para los trips, que se utilizan las trampas adhesivas de color celeste, para la prodiplosis, las trampas de color amarillo, y así hay diferentes formas. Muy bien, bastante interesante. Orgánico, ¿no? Sí. O sea, todo eso es orgánico. Y finalmente, ¿cómo se realiza la cosecha de las hortalizas? Mira, la cosecha de las hortalizas, como tiene diversidad de tipo de hortalizas, el rabanito a los 30 días. La persona o la que va a sembrar siempre debe tener su libretita de campo y ahí apuntar qué día sembró su zanahoria, su rabanito, su culantro, su lechuga. Porque cada cultivo tiene su periodo vegetativo, por decir el rabanito 30 días, la zanahoria 120 días, la lechuga 50, 60 días. Porque si uno lo cosecha ya cuando ha pasado el tiempo, ya el rabanito lo habrán visto algunos, ya un poco como el tecnopor y amarga, porque ya pasan más de los 30 días. Y también se corta el agua, porque si se riega, se parten. La zanahoria a veces está bien bonita, turgente, el color anaranjado, el caroteno, todo bien uniforme porque se ha llevado bien. Pero si se deja más tiempo, dentro de eso ya tiene un corazón grueso todo, porque ya pasó la época. La lechuga, si se deja, es cuando hay diferentes tipos de lechuga, con hoja o de cabeza. Si es de hoja, más o menos a los 40 días, porque si se lo deja más, ya amarga. Y la mosca blanca viene. En cambio, las hortalizas esas americanas que dicen, cuando el repollo, la cabeza, usted lo toca con la mano, entonces tiene que estar dura. La coliflor, más o menos a los 120 días. Y para que salga también blanca esa coliflor, cuando ya está creciendo la flor, porque es una hortaliza de flor, con las hojas se tapa y entonces sale un color
blanco, bonito como un queso, no sale manchada y tiene que estar la flor todo compacta, porque si ya se abre es porque ya pasó el periodo y ya es vieja. Lo mismo de las alcachofas, los primordios, tiene que estar bien cerradito, todo eso. Si está abierto, ya esas son viejas. O sea, sí, diferentes tipos cómo cosechar, ¿no? Por eso es muy importante tener su libreta de campo y respetar los distanciamientos, la fecha de siembra y tener la cosecha. Cada hortaliza tiene su periodo vegetativo, en qué época se debe cosechar, en qué tiempo debe estar en el campo definitivo. Y de ahí se cosecha, si no ya no sirve. Muchas gracias. En esta oportunidad nos has despejado bastante, sobre todo a aquellas personas que tienen interés o que están llevando un biohuerto. Estos han sido algunos consejos que nos ha dado la ingeniera Adelaida Cruzado y que todas mayores informaciones pueden ser en el INIA o en la Universidad de La Molina. Muchas gracias, ingeniera. Claro, y nosotros también estamos dispuestos, cualquier persona que quiera el asesoramiento o la asistencia técnica, nosotros como INIA tenemos la obligación de acercarnos a ellos y darles la asistencia técnica completamente gratis. Es una oferta que está haciendo la ingeniera para todas aquellas personas interesadas en llevar un biohuerto. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.